Un ladrón apuñaló a un hombre negro sin jugar que intentaba proteger a otros. Lo que sucedió después sorprendió a todos. El cuchillo salió de la nada. Ellie apenas percibió el destello del metal cuando el hombre se abalanzó sobre él, con la mirada desorbitada y los movimientos bruscos y frenéticos como los de un animal acorralado. La risa de los chicos murió al instante, reemplazada por gritos de pánico y el roce de zapatillas contra el hormigón. Dalton Riggs no era un hombre corpulento, pero el hambre y la desesperación habían dado a sus extremidades una fuerza descomunal. Extendió la mano, agarrando la correa de la mochila de Ellie, tirando de él hacia atrás con una sacudida repentina que lo dejó sin aliento. ¡Ríndete! Srenia, ladró Dalton con el cuchillo temblando en la mano. Su voz sonó quebrada, ronca, como si no la hubiera usado en días. Ellie se quedó paralizado, con las piernas agarrotadas por el miedo. Los otros dos chicos se dispersaron, pero Ellie se tambaleó, entre soltarse y suplicar. Abrió los ojos de par en par al ver la hoja acercarse. Y entonces, una sombra se movió. Vernon Cade estaba sentado bajo el toldo de la tienda, con las manos envueltas en un vaso de poliestireno con café tibio. Había visto al hombre pasearse antes. Algo extraño en su paso. Una energía nerviosa que no encajaba con el ritmo de la cuadra. Ahora, mientras la escena estallaba ante él, su cuerpo actuó antes de que su mente lo captara. El café cayó a la acera, salpicando un líquido marrón sobre sus botas. Sus pies se movieron. «¡Oye!». La voz de Vernon cortó la conmoción como grava raspando el hormigón. Se abalanzó hacia adelante, su abrigo ondeando tras él como una bandera hecha jirones. En el fondo, sabía que las probabilidades estaban equivocadas. No tenía armas, ni la fuerza de la juventud. Pero el chico estaba en peligro. Eso era todo lo que importaba. Dalton se giró justo cuando Vernon se estrelló contra él. Los dos hombres se tambalearon hacia atrás, chocando contra el capó de un coche aparcado. El cuchillo cayó al asfalto, pero no lo suficiente. Dalton gruñó, rodó y extendió la mano para cogerlo. Vernon le lanzó un puñetazo, no rápido, pero sí contundente, que le dio en la mandíbula. El ladrón gruñó, se liberó y con un movimiento desesperado, clavó la hoja en el costado de Vernon. Vernon jadeó. No fue el dolor lo primero, sino la repentina falta de aliento, como si le hubieran robado el aire de los pulmones. Se tambaleó hacia atrás, parpadeando conmocionado con los dedos aferrándose al costado. Una calidez lo inundó bajo el abrigo. El mundo se ralentizó. Sus oídos zumbaron mientras Dalton se ponía de pie a toda prisa y corría hacia las sombras. Los chicos se habían ido. A salvo esperaba Vernon. Pero la calle estaba vacía. El silencio solo lo rompía el lejano chirrido de neumáticos y el sordo latido de su corazón. Cayó de rodillas. En algún lugar cercano una voz gritó. Se acercaron pasos. Vernon vio aparecer unas zapatillas deportivas. Otro joven, sin aliento, con un teléfono pegado a la oreja. «¡Está sangrando!». «Sí, apuñalaron a un hombre fuera de Kleins. ¡Date prisa!». «Srenia», gritó el chico al auricular. Vernon se desplomó de lado con el cuerpo pesado contra el pavimento. Su mano estirada temblaba al alcanzar el brazo del chico. «Los niños». «Srenia», murmuró. «Se escaparon», dijo el chico con la voz cargada de miedo. «Los salvaste». Vernon inclinó la cabeza hacia adelante. El alivio inundó su rostro, pero pronto fue reemplazado por el dolor. Las luces parpadearon arriba. Letreros de charcutería, farolas, y ahora destellos rojos y azules que giraban contra los escaparates. Las sirenas aullaban. Sintió manos que lo levantaban, voces que gritaban órdenes, y luego el rugido sordo de todo apagándose. Las ruedas de la camilla resonaron rápidamente mientras los paramédicos lo subían a la ambulancia. «¡Puñalada en el lado izquierdo! ¡Perforación profunda! ¡Pulso débil!», gritó uno. Dentro de la camioneta, un joven médico, Tyson, decía el parche en su pecho, sostenía la mano de Vernon mientras corrían por South Halden. «Vas a estar bien, hombre. Solo aguanta, ¿de acuerdo? Lo hiciste bien», dijo Tyson, con un tono tranquilo pero urgente. Vernon no respondió. Abrió los ojos apenas lo suficiente para vislumbrar las luces del techo que pasaban a toda velocidad. Le recordaron las luces del pasillo de la escuela donde una vez trabajó, las bombillas largas y estériles sobre el gimnasio donde solía fregar los pisos cada mañana antes del amanecer. Esa era una vida diferente. Una mejor tal vez. El hospital era un caos. Las camillas se cruzaban. Las enfermeras gritaban actualizaciones.
Las máquinas pitaban sin parar como latidos digitales. Vernon fue llevado de urgencia a cirugía. Uno de los enfermeros, un joven interno llamado Mateo, observaba con silenciosa admiración. «¿Es ese el hombre del incidente de la charcutería?», susurró. «El que salvó a los niños». Un médico asintió sin levantar la vista. «Sí, prepárense. Necesitamos abrir la herida y revisar si hay hemorragia interna». Afuera la ciudad se conmovió. Las imágenes de la cámara de seguridad rota de la tienda aparecieron en un blog de noticias local. El titular decía: «Hombre sin hogar apuñalado protegiendo a un adolescente de un robo». En cuestión de horas, se difundió por las redes sociales. La radio lo recogió. El periódico local publicó una columna en portada. Vernon Cade, antes invisible para quienes pasaban a su lado a diario, ahora era considerado un héroe. En la esquina de Derry y Pine, un hombre mayor llamado Sr. Rollins estaba sentado detrás del mostrador de una casa de empeños y vio la noticia en su tableta rota. Se recostó. Un recuerdo afloró. «Ese es Cade», murmuró. «Solía limpiar el viejo edificio Roosevelt. Un tipo tranquilo, siempre reservado». En una reunión del ayuntamiento, el concejal Reuben Carr sacó a relucir la noticia. «Hablamos de seguridad pública, de héroes. Tenemos a uno desangrándose en Alder Hollow ahora mismo, un hombre sin techo, pero con más agallas que la mitad de esta ciudad. Pero no todos estaban entusiasmados. En un apartamento oscuro al otro lado de la ciudad, un hombre miraba las noticias con los puños apretados. El volumen estaba bajo, pero no necesitaba oír las palabras. Reconoció a Dalton Riggs en el video borroso, un tic en la mandíbula, la forma en que se movía, y supo lo que significaba. Se suponía que el plan era simple, sin testigos, sin prensa, sin presión. Ahora, la persona equivocada estaba recibiendo atención. «No debería haber interferido», murmuró el hombre. De vuelta en Alder Hollow, Vernon permanecía inconsciente. Las máquinas emitían pitidos constantes a su lado, proyectando suaves luces sobre su rostro pálido e inmóvil. Una enfermera ajustó la vía intravenosa, miró la historia clínica y apagó la luz. En la habitación silenciosa, Vernon se movió ligeramente. Sus dedos temblaron. En algún lugar entre la neblina del sueño, volvió a ver los rostros de los chicos. Ellie, el más pequeño, con su sonrisa torcida y su risa nerviosa. «Lo hiciste bien», le había dicho alguien. ¿Pero era suficiente? Fuera de su habitación del hospital, un pequeño ramo reposaba sobre una silla de metal. Ninguna tarjeta. Solo 3 grullas de papel dobladas, torpemente hechas con papel de cuaderno, dentro de una bolsa de sándwich. Obra de Ellie, aunque nadie lo había visto dejarla. Y muy por debajo de la gratitud de la ciudad, en lugares donde las sombras se agolpaban y los nombres se pronunciaban solo en susurros, el nombre de Vernon Cade había llegado a oídos que preferirían olvidarlo por completo. Pero mientras los periodistas lo elogiaban como un guardián del barrio, Vernon seguía en estado crítico, sin saber que la gente pronunciaba su nombre con honor. Lo que nadie sabía era que Dalton no había actuado solo, y que el valiente acto de Vernon había despertado más que el interés mediático. Había despertado algo mucho más peligroso. El almacén apestaba a aceite y humo. El viento aullaba entre las grietas de sus vigas ennegrecidas, rozando las vigas oxidadas y los cajones olvidados como una advertencia que nadie podía oír. Dalton Riggs estaba en el centro de todo, con la sangre incrustada en el dobladillo de la manga, agarrándose el costado con una mano, donde la pelea con Vernon lo había dejado magullado y conmocionado. La herida no era profunda, pero dolía lo suficiente como para recordarle que había fracasado. Jorren Bly estaba sentado sobre un cajón roto, con un cigarrillo ardiendo entre los dedos. No parpadeó cuando Dalton se acercó, no cambió de postura, ni siquiera alzó la voz. Su silencio era más peligroso que gritar. «Dime que conseguiste lo que necesitábamos», dijo Jorren finalmente, con la voz seca y suave como astillas. Dalton negó con la cabeza, tragando saliva con dificultad. El viejo se interpuso. Recibió un golpe que iba dirigido al chico. Jorren exhaló lentamente. El humo se enroscó alrededor de su cabeza como una corona de ceniza. «Así que ahora hay cámaras, policías y reporteros husmeando en mi negocio por tu error». «No se suponía que fuera así», balbuceó Dalton. «Solo necesitaba dinero». «Necesitabas el control, y lo perdiste». Jorren tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con la bota. «Haz que esto desaparezca, me da igual cómo».
Dalton asintió rápidamente, retrocediendo del almacén como si escapara de una jaula. Pero incluso afuera, bajo el cielo gris de la mañana, no podía respirar bien. South Halden tenía una forma especial de observar, incluso cuando no había nadie. En Alder Hollow Medical, Vernon yacía bajo sábanas pálidas, con los monitores vibrando rítmicamente a su lado. Tenía los brazos conectados a tubos. Su rostro estaba flácido, inmóvil. Las enfermeras lo rodeaban en silencio, ajustando las vías intravenosas, tomando la presión arterial, secándole el sudor de la frente. El concejal Reuben Carr se encontraba fuera de la sala, hablando con un periodista local. Es lo que esta ciudad olvidó. Alguien que aún cree en el bien y el mal. Deberíamos avergonzarnos de que se necesitara un cuchillo para recordar su nombre. Por toda la ciudad, la gente asentía. Las donaciones se acumulaban en línea. Aparecían sobres anónimos en el hospital con facturas cuidadosamente dobladas. Un maestro del barrio había creado un fondo. ¿Pero el responsable del ataque? Todavía estaba libre. La policía difundió una imagen borrosa, sin nombre, sin pistas y sin ningún esfuerzo real. En una habitación estrecha, abarrotada de viejos cuadernos de dibujo y deberes arrugados, Ely estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero sus manos se movían con firmeza, el lápiz raspando la página. No necesitaba una foto. El rostro de Dalton estaba grabado a fuego en su mente. Los ojos hundidos, la mandíbula estrecha, la sudadera con capucha rota con un trozo de cinta adhesiva en la manga izquierda. Línea a línea, Ely lo revivía. Cuando terminó, lo contempló un buen rato. Luego, con el corazón latiéndole con fuerza, dobló el boceto y lo metió en un sobre. Esa noche, al amparo del crepúsculo, se acercó sigilosamente a la pequeña comisaría de la calle Yallen y lo metió bajo la puerta de la oficina del agente Ben Taggart. Taggart era de esos policías que recuerdan los nombres. Había recorrido South Halden durante años, incluso cuando otros agentes lo evitaban. Encontró el dibujo a la mañana siguiente, lo estudió un buen rato y reconoció algo que no había visto en meses, una pista. Empezó a indagar. Los incidentes se alineaban como fichas de dominó caídas. Un robo en una licorería por la caja registradora, una gasolinera de la esquina, asaltada, con el dependiente atado, pequeños robos, espaciados. Nadie los había relacionado, hasta que Taggart lo hizo. Presentó sus hallazgos a su capitán, con voz tensa pero segura. «Señor, no son aleatorios. Están coordinados. Fíjese en el momento, los testigos, el mapa. El capitán ni siquiera levantó la vista. ¿Crees que estos canallas son una especie de sindicato?» Taggart tensó la mandíbula. «Creo que alguien está usando el miedo para controlar este barrio. Y creo que estás perdiendo el tiempo. Vuelve a patrullar». Taggart se fue, frustrado, pero más seguro que nunca. Revisó los viejos informes del almacén, los expedientes faltantes, incluso interrogó a algunos de sus propios contactos. Algo andaba mal, y ahora sabía que alguien lo estaba vigilando. Un coche lo siguió a casa una noche, aparcó a media manzana y desapareció cuando miró hacia atrás. En la comisaría, sus notas habían desaparecido del cajón. No lo denunció. No confiaba en que a nadie le importara. A Joren Bly no le importaban los policías. Lo que le importaba era el control. Vernon Cade le había costado atención. No podía permitirse otro héroe. Fue entonces cuando mandó a llamar a la charcutería. El segundo robo fue más tranquilo. Una fría tarde de martes, 2 hombres enmascarados. No había clientes dentro. No buscaban dinero. Rompieron estantes, pincharon neumáticos en la parte trasera y dejaron un mensaje en la puerta del congelador con pintura en aerosol. «No se metan en nuestro camino». Pero alguien los vio. Desde la azotea del edificio al otro lado del callejón, Ely observaba conteniendo la respiración, con la cámara lista. La cámara desechable disparaba con cada movimiento. No sabía quiénes eran los hombres, ni su nombre. Pero la forma en que se movían, la forma en que asentían hacia el callejón, era un patrón que había aprendido a reconocer. Cuando desaparecieron, Ely bajó por la escalera de incendios y corrió a casa. Reveló la película en el laboratorio de la escuela al día siguiente. Las imágenes no eran perfectas, pero se veían rostros. Uno de ellos, sin lugar a dudas, era Dalton Riggs. La selló en un sobre. Aún no lo sabía, pero la decisión de tomar esas fotos tendría repercusiones mucho más allá de su cuaderno de dibujo.
Sacaría a la luz nombres, presionaría a pies que se habían vuelto demasiado confiados. Porque lo que empezó como la búsqueda de un ladrón se volvió más oscuro. Taggart descubrió un patrón. Docenas de pequeños delitos, todos con la misma descripción general y la misma cronología en el vecindario. Un mapa silencioso de miedo orquestado. Comunicó sus sospechas a su superior, pero éste las desestimó. ¿Crees que estos delincuentes callejeros son algún tipo de sindicato? Zrenia, le dijeron. Aún así, insistió, sin saber que ahora era un objetivo. El giro llegó cuando Jorren decidió que Vernon no era suficiente advertencia. Necesitaba asegurarse de que nadie más intentara hacerse el héroe. Así que montó otro robo, esta vez en Clydesdale. Lo que no sabía era que Illy observaba desde la azotea con una cámara desechable, decidido a atraparlos. Las imágenes que capturó lo cambiarían todo. Las fotos se revelaron lentamente bajo la luz roja del improvisado cuarto oscuro en el garaje del amigo de Ellie. Cada una salía más nítida que la anterior, y las manos de Ellie temblaban al colgarlas del tendedero. La imagen granulada de Jorren Blee, con la mandíbula medio oculta bajo el borde de una sudadera con capucha, los ojos entrecerrados a media orden, era inconfundible. Otra lo mostraba entregándole lo que parecía un walkie-talkie a Dalton. En una imagen borrosa, Jorren estaba de pie en la esquina de Clydesdale, rodeado de hombres enmascarados justo antes del intento de robo. La evidencia no solo era contundente, sino también peligrosa. Ellie sabía que tenía en sus manos la clase de verdad que la gente intentaba enterrar. Esa noche, mucho después de que la puerta del garaje se cerrara con un crujido y las luces de la casa de enfrente se apagaran, Ellie esperaba junto a la acera con un sobre manila bajo el brazo. La farola de arriba parpadeó y su aliento se dispersó en el aire. Entonces se oyó el suave roque de botas sobre el pavimento. El agente Taggart salió de su patrulla, con el rostro demacrado por la falta de sueño. Ellie dio un paso al frente, extendiendo el sobre con ambas manos. «Creo que esto lo prueba», dijo Ellie en voz baja pero firme. «No fue solo Dalton». Taggart abrió el sobre bajo la luz de la farola. Fruncía el ceño con cada foto, apretando ligeramente los dedos. «¿De dónde las sacaste?» «Las tomé. Desde el tejado. No podía quedarme de brazos cruzados». Taggart no respondió de inmediato. Su rostro permaneció indescifrable, pero él vio un destello en sus ojos. Reconocimiento, tal vez incluso miedo. «Lo hiciste bien», murmuró finalmente el agente. «Lo hiciste muy bien». A la mañana siguiente, Taggart estaba sentado frente al agente Breck en un tranquilo restaurante cerca del límite del Old Foundry Park. Breck tenía la complexión de un exjugador de fútbol americano. Hombros anchos, mirada penetrante. Pero escuchaba con la atención de un cirujano. Taggart deslizó las fotos por la cabina, explicándolo todo. Breck, conocido en el departamento por investigar casos de corrupción interna, se inclinó hacia adelante. «Esto no son delitos menores», murmuró Breck. «¿Es estructura? ¿Coordinación?» Taggart asintió. «Están construyendo algo. Usan el caos para atemorizar a los dueños de negocios y luego obligarlos a pagar». Con la ayuda de Ellie, los dos oficiales comenzaron a trazar un patrón, un mapa de incidentes, cada uno marcado con fecha, hora y método. Mostraba un rastro de robos en aumento que formaba una media luna alrededor de South Halden. Encontraron imágenes de seguridad de una licorería de hacía 3 semanas, la misma sudadera con capucha, el mismo camino. Un contrato de alquiler con un nombre falso los condujo a un almacén cerca del patio de carga. Dentro había máscaras negras, cúteres, teléfonos prepago y planos enrolados de manzanas del barrio. Pero antes de que pudieran moverse, Taggart recibió una llamada. «Dalton ha desaparecido», dijo la voz del otro lado. Un informante de la calle llamado Clay. «No apareció por donde solía. Dicen que metió la pata y Jorren se lo llevó». Dentro del almacén medio quemado, Dalton estaba desplomado en una silla de madera, con las muñecas atadas a los brazos. Jorren lo observaba con calma pero frialdad. «Dejaste que un don nadie te detuviera», dijo Jorren. «Ahora tenemos a la policía husmeando. Yo estoy limpiando tu desastre». La voz de Dalton era ronca. «No se lo dije a nadie». «Lo juro». Jorren entrecerró los ojos. «¿Crees que me fío de eso?» El más joven del grupo, Des, estaba cerca, inseguro. Tenía 17 años, apenas era adulto, y no esperaba violencia real cuando se unió. Cuando Jorren salió para atender una llamada,
Dalton miró a Des con pánico. Me van a matar, susurró. No lo entiendes, lo harán y me enterrarán como si no fuera nada. Des se quedó paralizado, pero algo cambió en sus ojos. Esa noche, se escabuló, haciendo autostop con un camión de reparto que salía del patio. En su bolsillo llevaba un volante arrugado de hacía semanas. La cara de Taggart impresa junto a un número de teléfono de denuncia. Des encontró un teléfono público y marcó. «Tengo algo», le dijo a la voz que contestó. «Pero tienes que prometerme que no acabaré como Dalton». Taggart y Breck escucharon el relato de Des en una habitación cerrada de la comisaría. Decidieron usarlo. Des se haría pasar por un chico de los recados de confianza, ofreciéndose a entregar un paquete en una de las camionetas de Joren. Llevaría un micrófono. Breck y un equipo de refuerzo esperarían cerca en una camioneta sin distintivos. La reunión estaba fijada para el jueves por la noche detrás de un contenedor cerca del viejo almacén de madera. Des estaba de pie bajo el resplandor anaranjado de las luces del patio. Con el peso del cable bajo su sudadera, caminaba de un lado a otro, pero se quedó quieto al ver los faros al fondo. Joren salió con 2 hombres. ¿Viniste solo?, Srenia preguntó Jorren. Des asintió. Sí, les dije que podía encargarme. Pero Jorren no parecía convencido. Dio un paso más cerca. Llama a tu hombre. Dile que está limpio. Des dudó. Luego sacó el quemador e hizo la llamada. Dentro de la furgoneta de vigilancia, Breck entrecerró los ojos al oír la voz de Des. Todo bien, no hay nadie. Taggart se inclinó hacia adelante. Algo no cuadra. Apenas había pronunciado las palabras cuando un fuerte estruendo resonó al otro extremo del aparcamiento. Habían tirado una pila de bidones metálicos cerca de la puerta trasera. Era una trampa. Los agentes salieron corriendo, con las armas desenfundadas, pero el aparcamiento estaba vacío cuando llegaron a Des. Jorren había desaparecido. Mientras la búsqueda se desarrollaba en las calles, otro turno silencioso tuvo lugar en el centro médico Alder Hollow. Vernon abrió los ojos lentamente, respirando con dificultad. Las máquinas pitaban sin parar a su lado. Una enfermera se dio cuenta y llamó al médico, pero Vernon tenía la mente en otra parte. Recordaba destellos, el grito de Ellie, el destello de la cuchilla, el pavimento frío. Por la mañana pudo hablar. La enfermera le preguntó si quería contactar con alguien. La respuesta de Vernon fue simple. El chico. Ellie llegó 1 hora después con los ojos abiertos y nervioso. Se quedó junto a la puerta del hospital, inseguro. No tienes que acercarte, dijo Vernon con voz grave pero tranquila. Pero me alegro de que lo hayas hecho. Ellie entró con los ojos vidriosos. No corrí por miedo, susurró. Corrí porque pensé que no podía hacer nada. Vernon asintió lentamente y extendió una mano frágil. Sus dedos se posaron suavemente sobre el hombro de Ellie. Estás haciendo algo ahora. Las llamas lamían los costados del almacén abandonado en la 7ª y Darby, proyectando largas sombras sobre el pavimento agrietado. Los camiones de bomberos pasaban silbando por la avenida principal, sus luces salpicando de rojo las paredes de ladrillo y las ventanas tapiadas. El incendio había atraído a todas las unidades disponibles del puesto policial cercano, excepto una. Dentro del almacén, a 3 cuadras de distancia, Des estaba sentado en una mesa astillada bajo una sola bombilla colgante, con la voz tensa por el miedo. Su cable, cosido al forro de su chaqueta vaquera, crujía suavemente con estática. Frente a él, Jorren se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño con sospecha. ¿Seguro que nadie te siguió?, preguntó Jorren, mirando fijamente las ventanas polvorientas. Su tono era suave, pero sus dedos tamborileaban ansiosamente sobre la mesa. Des asintió, intentando mantener las manos firmes. Sí, limpio. Vine por donde dijiste. Afuera, el oficial Taggart estaba agachado detrás de un contenedor de basura. Su auricular vibraba débilmente con la voz de Des. A su lado, Breck hizo un gesto a un grupo de agentes de paisano dispersos en las entradas de los callejones. El humo del fuego señuelo se elevaba sobre los edificios como una bandera de señales. Ese fuego era su jugada, susurró Breck. Pero no sabe que nos adelantamos. Dentro, Jorren se levantó de repente haciendo un gesto a uno de sus hombres. Regístralo.
Des se estremeció cuando unas manos ásperas lo cachearon. El alambre estaba pegado con cinta adhesiva a sus costillas, debajo de una segunda camisa. No lo alcanzaron por poco. «Está limpio», informó el hombre. Jorren miró fijamente a Des y luego metió la mano en su abrigo. Des se tensó, pero en lugar de un arma, Jorren sacó una bolsa negra y la arrojó sobre la mesa. Dentro, joyas, tarjetas de regalo y dinero suelto. ¿Quieres entrar? Esto es lo que proteges. Si te pillan no dices nada. Si sales no entras. ¿Entendido? Des tragó saliva con dificultad. Sí, entendido. Entonces la puerta se abrió de golpe. Taggart encabezó la carga, con la placa desplegada y el arma desenfundada. ¡Policía! ¡Manos arriba! Se desató el caos. Uno de los hombres de Jorren intentó agarrarlo por el cinturón, pero Breck fue más rápido y lo derribó de un placaje con el hombro. Otro intentó correr, pero un agente de paisano lo agarró con un tendedero en la salida. Jorren se giró para salir corriendo, pero Des le estrelló la mesa contra las rodillas, dándole a Taggart una fracción de segundo para aplacarlo. Cayeron al suelo con fuerza, Jorren gruñendo, pero todo terminó en un instante. Afuera, las sirenas se apagaron mientras los bomberos controlaban el incendio. Dentro, el almacén resonaba con respiraciones agitadas y gritos. Des estaba desplomado contra la pared, con las manos temblorosas. Taggart se acercó y le dio una suave palmada en el hombro. «Lo hiciste bien, chico. Lo hiciste muy bien». Más tarde esa noche, una escena diferente se desplegó bajo el paso elevado en ruinas cerca de los túneles de drenaje. Los oficiales se movían con cuidado con linternas y camillas. En lo profundo del túnel, acurrucado en una manta sucia, yacía Dalton, magullado, maltratado, pero vivo. Respiraba con dificultad y tenía la voz ronca. «Me dejaron», murmuró. «Hablé. Tenía que hacerlo. Estaba muerto de todas formas». Su confesión fluyó lentamente, confirmando cada detalle de la operación. El boceto, las fotos, el botín, las amenazas. En cuestión de días, el caso se resolvió. Pasaron semanas. Vernon estaba sentado en el borde de una cama estrecha en una habitación tranquila encima del refugio de la calle Dunbar. Una suave brisa agitaba las cortinas. Las máquinas del hospital habían desaparecido, pero el dolor en el costado persistía, un sordo recordatorio de todo lo sucedido. Se vistió lentamente, abotonándose la camisa con cuidado. Abajo, el pasillo estaba tenuemente iluminado. El personal nocturno lo recibió con amables asentimientos. Un hombre llamado Curtis, el coordinador del refugio, le entregó un juego de llaves. «El puesto de vigilante nocturno es tranquilo», dijo Curtis. «Solo mantén la puerta cerrada después de las 10 y haz rondas cada hora. ¿Te parece bien?» Vernon asintió levemente. «El silencio es bueno». Curtis lo observó un momento. «Mucha gente habla de ti como si fueras un héroe». «Entonces no me conocen», respondió Vernon, guardándose las llaves en el bolsillo. Al otro lado de la ciudad, Ely estaba sentado con las piernas cruzadas en la sala de arte del centro comunitario, dibujando el perfil de un hombre que dormitaba en un rincón. Cada fin de semana regresaba, con su cuaderno siempre lleno y los lápices desgastados. Los demás voluntarios, en su mayoría, sonreían y lo dejaban en paz. No necesitaba atención. Necesitaba comprender a la gente que lo rodeaba, captar la fuerza en sus rostros, el silencio en sus historias. Después de empacar sus cosas, Ely caminó las pocas cuadras hasta el refugio. Vernon estaba en la escalera tomando un café en un vaso de papel, con una manta fina sobre las rodillas. Los dos asintieron sin decir palabra. «Vi tu dibujo de Curtis dentro», dijo Vernon en voz baja. «Le diste unos pómulos que nunca tuvo». Ely sonrió levemente. «Dibujo lo que me gustaría que fuera real». Taggart recibió su reconocimiento en una breve ceremonia en el ayuntamiento. Se quedó incómodo frente a las cámaras, con el uniforme planchado, pero la mirada cansada. «¿Alguna palabra, agente Taggart?», Srenia preguntó un reportero. Se acercó al micrófono y se aclaró la garganta. «Yo no limpié las calles. Se limpiaron solas. Solo escuché». Pasaron los meses. Un delgado libro de bolsillo apareció en el escaparate de una librería local. Su portada mostraba una figura en sombras de pie en un callejón, con un rayo de sol a sus espaldas. El título decía: «El vigilante de Halden». El autor:
S. En la portada, la dedicatoria decía: al hombre que se mantuvo firme cuando otros corrían. Nos recordaste que la valentía no lleva uniforme. Vernon nunca hizo comentarios, pero Ellie dejó de dibujar durante unas semanas. Una mañana, cerca del lugar donde todo empezó, Vernon desplegó una silla frente a Clydesdale. Llevaba un abrigo limpio, sin manta, sin taza, solo un café en la mano y silencio en la mirada. La gente pasaba, asintiendo. Algunos se detenían, algunos recordaban. Él los observaba, en silencio, fijamente, como un hombre que aún montaba guardia. Porque recordaban. Recordaban al hombre que defendió a los demás y sangró por ello. Lo que sucedió después conmocionó a todos. Pero lo que vino después les recordó lo que realmente es la valentía.